Amén, amén, amén. En esta noche de Shabbat, el Creador, el Eterno, les bendiga a cada uno de los que nos sintonizan a través de los medios sociales en esta hora. Les saluda el hermano Juan, pastor de la iglesia acá en la ciudad de Manassas, Virginia, en los Estados Unidos. Queremos saludarles a todos los que nos ven a través de estos medios sociales. Thank you very much.
to those who listen to the Torah instruction, the instruction of God. I want to thank you to everyone who's listening to these teachings. I got some friends. They want to say hi to them through the Torah and the commandment of God. Whoever is going to be at heaven need to be listen and obey what God order was. That we have to be obedient to the Torah manuscript, and a bunch of people trying to go heaven, want to go heaven, but on their own way. If we not respect and listen and obey what God orders, requests about the Torah, we're not going to be at the heaven. We'll be liars and false prophets, because we, according to the God order, we need to obey His commandments, and we must listen and obey what God said. If you're trying to go heaven, if you're trying to go to save your own life and your family life, you must listen and obey what God's order was. So here what we do is just teaching the Torah, the instruction of God, the Almighty. According to that, we are going to be safe. We are going to be, we're going to get our own salvation, be obedient, or obey the commandment, the Torah, the feast of Jehovah, and all what He is requesting to the human being. That's why the Torah was given to Moses in the mountain of Sinai, to teaching all the child of Israel, all the child of the in everywhere, nation, people, whatever you are, you must listen and obey the Torah. Other than that, if you not listen to Torah, if you not obey the Shabbat day, if you not listen the feast of Jehovah, the order was He already made to us, and He telling us to obey His calendar, the Torah calendar. That's why He give us all the information regarding for the Torah. So all the Torah from Genesis to the Apocalypse, of the Revelation, are telling us everything what God said to be obeyed and able to be safe and able to be go heaven. You must listen and obey what His order was. So obey the Shabbat day. That's the first thing we do. The first thing we do is just obey the Shabbat day. At the end of the sundown Friday night, you must obey the Shabbat. That when you obey the Shabbat day, that's the beginning of the teaching of the obeyed of God. That's what we do. That's why we are doing this every Friday night. For my friends, for those who's sometimes watching my videos, I am telling them that the reason why we're doing this is because God's order to be obeyed. So now we are listening what God said on chapter 20 of Exodus, the Ten Commandments. Leviticus 23, obey the feast of Jehovah, obey everything what God requests. Now we have a new teaching about the New Testament, or how the Apostle Paul, Shaul, is teaching to the Gentile people, the Christian people, because some people think then Paul, the disciple, the Shaul, people think that he get convert to the Christian people, to the evangelicals, but Shaul always teaching the Torah, always teaching what God said. Everything what the Apostle Paul said to obey, everything was reading in the Torah. So the New Testament basically is the acts of the Torah evidence. They obey the Torah. So the New Testament basically is the people who listen and obey the Torah, and that's how it was reading. So today we are in the second Shabbat, of Shevat, the 11 months of the Creator, the 11 months of the Torah.
So that's what we are over here. Today is the second Shabbat of the Torah, and we are listening to God and obey what God is requesting. So if you trying to go heaven, you must listen and obey what God said. If you're trying to save yourself from the tribulation is come around the corner, you must listen and obey. Everything is reading in your Bible. Everything is reading in your own Bible. So you just have to open and see what God is requesting for us, for all human beings, and able to get ready to go heaven. So thank you to those. Volviendo otra vez al tema, estamos hablando acerca de las ordenanzas de la Torah, acerca de lo que Dios ha ordenado para nosotros. Cualquiera que obedezca la Torah y sus mandamientos verá salvación y vida eterna. Eso es lo que va a retener de recompensa. El que obedezca a la Torah, obedezca a sus mandamientos, tendrá salvación y vida eterna. Eso lo enseñó el Señor. Eso lo enseñó Yeshua en la palabra del Señor, que se los voy a leer. El día de hoy ya estamos en el segundo Shabbat del mes de Shabbat, del 11 mes de la Torah. Ahora nosotros acá celebramos el Shabbat a la caída del sol. That's why we are doing this in Friday night. The Shabbat. Shabbat Shalom to everyone. Gracias a todos. Shabbat Shalom a todos. Que el Creador, el Eterno, los bendiga. Que Yahweh Sebaot, Jehová Sebaot, blessing you wherever you are and wherever you worship Him. So, thank you. Estamos en el segundo Shabbat del mes de Shabbat del calendario de la Torah y estamos en el mes 11 del Creador. Quiero enseñarles una escritura, una palabra que está en las escrituras del Mashiach, y el tema de hoy es las personas, los evangélicos deben obedecer la Torah, no la gracia. Debemos obedecer lo que la Torah nos ha indicado, lo que la Torah nos dice. Debemos obedecerla. Los que no obedezcan la Torah, los que no obedezcan las ordenanzas de la Torah, desafortunadamente no van a hacerla. Los que obedezcan las instrucciones que se les ha dado, las instrucciones que la gente ha aprendido acerca de la dispensación de la gracia, las personas que se aferren, the people who are holding the grace, las personas que agarren la gracia, esas personas van a ser castigadas en el día del Señor. Porque han decidido desobedecer las ordenanzas de la Torah. Muchos cristianos están tomando sus propios caminos y diciéndole y enseñando a grandes multitudes, diciéndole que el Señor viene mañana, pasado mañana, y que se van antes de la tribulación. Esa es la instrucción que las personas hacen hoy en día, diciéndole, etcétera, tantas cosas. Y viven una dispensación que se les ha dado, entre comillas, dice, tenemos una dispensación de la gracia. Ahora ya no necesitamos obedecer a las ordenanzas del Eterno. Y es al contrario. Los que no obedezcan las ordenanzas del Eterno serán desobedientes. ¿Qué le pasa a una persona desobediente a los mandamientos y a las ordenanzas de la Torah? Simplemente será castigado. Entonces quiero enseñarles algo bien importante que se encuentra en el libro de Mateo. Porque los creyentes, los pentecostales, los cristianos, los evangélicos deben obedecer la Torah. Deben obedecer la Torah. No deben pisotearla. No deben insultar al Dios de Israel. No deben mofarse de Él. Deben obedecer las ordenanzas que Él dio. En el libro de Mateo capítulo 5, y eso quiero enseñárselo porque está en sus Biblias. Todas las personas, sé que pocas personas ven nuestra enseñanza, porque estas enseñanzas son diferentes a las que el mundo oye afuera, la gente cristiana. En nuestra cuenta de Facebook tenemos más de 1500 personas seguidores, incluyendo hermanos de la iglesia, que deberíamos estar instruyéndolo en las ordenanzas del Señor y aprendiendo de ella todos los días. Porque este es el pan que el Señor Yeshua nos trajo, la palabra que el Señor nos trajo a nuestras vidas
que alimenta nuestra alma. Las personas no quieren aceptarlo, no quieren oírlo y se van por otros senderos, por otros caminos. Entonces cuando viene el día del juicio, el día del mal, todo el mundo quiere correr a los brazos del Señor. Pero no les escucha, no les oye, porque han olvidado sus mandamientos, sus leyes. Y por esa razón, entonces se les es negada la entrada en el reino. Mira lo que dice el Señor en el capítulo 5. El Señor, cuando establece las normas del reino, el Señor hace esto. Y dice, mira el Señor lo que ordena el Señor. Dice, en el capítulo 5, así debe de alumbrar la luz de ustedes delante de la gente. Así debe de alumbrar la luz de ustedes delante de la gente, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Eso es lo que la iglesia y la gente debe de hacer. Glorificar al Dios de los cielos. ¿Cómo lo vamos a glorificar? Obedeciendo sus ordenanzas. No quebrantando sus ordenanzas. Respetando sus ordenanzas de Él, sus mandamientos. La gente evangélica piensa que va a entrar al reino de los cielos con sus cosas que hacen allá afuera, desobedeciendo las ordenanzas del Todopoderoso. Mira lo que el Señor dice, así debe alumbrar la luz de ustedes. Mateo capítulo 5, verso 16. Así debe de alumbrar la luz de ustedes delante de la gente, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre, a nuestro Abba, que está en los cielos, a nuestro Dios, creador del universo, el Rey del cielo, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es lo que andamos nosotros buscando. Eso es lo que enseñamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos. Eso es lo que enseñamos. ¿Qué es la Torá? Esa es la enseñanza de la Torá. Verso 17. ¿Cómo? Dice el Mashiach. No penséis que vine para anular la Torá. No piensen que he venido a burlarme de ella. Yo no sé cómo los evangélicos se burlan de la Torá. Yo no sé cómo los pastores se burlan de la Torá. No entiendo yo eso. Y sé que muchas personas nos ven a través de las redes sociales. Sé que muchas personas escuchan nuestras enseñanzas. Y yo no entiendo cómo es posible que los hombres, pastores que están allá arriba en los púlpitos los días domingo, no guardan y no ordenan las ordenanzas del Señor ni las enseñan. Solamente van detrás de la multitud, detrás del mundo, persiguiendo el mundo, las cosas de este mundo. La Torá, la palabra del Señor que da luz, para que alumbre, para que dé testimonio, esa no la miran. Esas no ven al necesitado, no ven al justo, solo ven el juicio, a enjuiciar a la gente, a enjuiciar a las personas, a enjuiciar a un amigo, a enjuiciar a una persona que llegó a la iglesia, a enjuiciarla cómo se viste, cómo anda, cómo camina. La Torá no la tiene ni tan siquiera por ordenanza. Entonces Dios dice, no piensen que yo vine a anular la Torá. Esa es la ordenanza del Señor para estos pastores pentecostales, evangélicos, cristianos, que se paran en un púlpito el día domingo a enseñar a nuestras generaciones a que violen las ordenanzas de la Torá y que se burlen del Dios de Israel. A esas personas son las que nosotros hablamos. Pero nadie escucha, nadie oye el mandamiento dado por el Todopoderoso. Nadie está acatando las ordenanzas del Dios eterno. Entonces el Señor dice, yo no vine para anular la Torá. Yo no vine para abrogar la ley. Y si no vine para abrogar la ley, y los seguidores de Él, ¿por qué abrogan la Torá? Deben de obedecer la Torá que se les ha sido implantada para las instrucciones. Esta fue las ordenanzas que se le dieron al pueblo, a la gente, para que las enseñara a todos los niños. Esto es lo que el Señor ordenó. Esto fue lo que el Señor dijo. Vayan ustedes por todas las naciones.
enseñando a toda la gente, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he ordenado. Yo no sé cómo la gente hace esto. Yo entiendo que a muchos no les importan las enseñanzas, aún las creyentes de nuestra congregación, no les interesa. Pero estas palabras que el Señor habla, las habla para que aquel que escuche la ordenanza, que oiga, como dijo el Señor, el Shema Israel Adonai, para que oigan lo que el Señor habla, para que oigan lo que el Señor dice y lo pongan por obra. Entonces nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Adón, nuestro Adonai, dice, no piensen, oiga, escuche bien usted, evangélico, cristiano, pentecostal, que el Creador dice, el Señor dice, ni penséis, no se les ocurra pensar que el evangelio que yo ordeno, ustedes lo van a pisotear. Entonces el Señor dice, no penséis que yo vine para anular la Torá o lo que dijeron los profetas. Entonces el Señor mismo se sujeta a las ordenanzas de la Torá y las ordenanzas de los profetas, para que obedezcamos las ordenanzas que el Señor nos ha dado. Sé que muchas personas no entienden, no comprenden, porque están acostumbrados a un evangelio torcido, de engaño y de mentira. Pero el verdadero camino a la salvación nosotros no lo entendemos. Y el evangélico debe de obedecer la Torá y no la gracia, la dispensación de la gracia, porque eso es un invento católico. Eso es un invento romano. Eso es un invento de las iglesias pentecostales primitivas. Que la iglesia que no enseñan Torá, que no enseñan las ordenanzas del Eterno, están muertas. Solamente son un metal que hacen ruido en un altar. Porque no obedecen ni su día de reposo, ni obedecen su fiesta, ni obedecen nada. Nosotros ya vamos a llegar, estamos ya prácticamente a 6 semanas para dar inicio en el mes de Aviv. La iglesia no se da cuenta. La iglesia pentecostal no tiene ni idea. La iglesia evangélica no tiene ni idea. Ya llegamos a las fiestas de Pesach, al comienzo del año otra vez, y la iglesia no sabe, dice, no, pero si acabamos de pasar la Navidad, eso sí lo saben. Eso sí lo entienden. Los paganismos, los insultos al Dios de Israel, al Dios de Isaac y Abraham, eso sí lo entienden. Pero no entienden cómo honrarle y glorificarle. Eso no lo entienden. Y cuando se les enseña estas enseñanzas, no son agradables para ellos. Pero tenemos que enseñarlas. Por eso enseñamos esto todos los días, en los días de Shabbat, en las noches a la caída del sol. Enseñamos nosotros estas ordenanzas para que el que cree no se pierda y tenga vida eterna. El que no quiera creer también, todo tiene su derecho, no tiene que creer, no tiene que hacer absolutamente nada. No se preocupe que va a venir el jet del evangelio a traérselo. No se preocupe que va a venir los ángeles del Señor. Gabriel va a venir a traérselo a usted antes de la tribulación. Tiene que ser más ignorante que un mulo el pensar eso, porque la Escritura nos está enseñando verdaderamente el camino correcto a la salvación a nuestras vidas. ¿Cómo? ¿A través de cómo? A través de obedecer las ordenanzas de la Torá. Entonces el Señor dice en su palabra, no quiero ni que piense que vine a anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. ¿Cómo debe un cristiano comportarse? Como un católico en el día domingo, en el día del Dios Sol, ir a adorar al Dios. Así debe de honrar usted a Dios, así le honra usted a su Dios, al Dios que usted quiere ir al reino de los cielos, cuando allá la cosa es obediencia a la Torá. El Señor dice, yo vine a cumplir. Yo vine a cumplir. Ahora, sus seguidores, ¿a qué vinieron? ¿A insultarle? ¿A desobedecerle? ¿A eso vinieron los seguidores del Mashiach? ¿A eso vinieron a insultar al Dios de Israel? Si el Señor mismo dice que en su palabra, que si en verdad ustedes le aman a Él, les recomienda, les exige
que guarden su misbot, sus mandamientos. Esa es la orden que se ha sido dada. Ese es el evangelio que hay que anunciar, ese es el evangelio que hay que predicar. Pero no, los pastores no aceptan tales sugerencias. Pero un día los vamos a ver. Un día van a estar parados allá en el mar de vidrio y de cristal para ser enjuiciados delante del Todopoderoso. Ahí ese día vas a entregar todas tus cuentas. Ahí te vas a dar cuenta que era mejor haber obedecido al Todopoderoso antes que a los hombres. Por eso es importante aprender ordenanzas de la Torah. El Señor dice, yo no vine a abrogar la ley, la Torah, vine a cumplirla. Pero los seguidores y sus hijos, ellos no la van a cumplir porque hay un pastor pagano asalariado ahí que no quiere enseñar las ordenanzas del Todopoderoso. Y la gente dice, oh, este es el hombre del Señor, este es un ungido del Señor. Por favor, señores, no hay que ser tan ignorante uno. Despiértense toda la gente evangélica que están sentados los días domingo o que escuchan a un pastor que no está obedeciendo las ordenanzas de la Torah, sino que está obedeciendo a una dispensación que ellos mismos han creado, que se le llama dispensación de la gracia, para, entre comillas, entrar antes de la tribulación. El ángel del Señor Gabriel y sus ángeles vienen y los recogen y se los llevan. Señores, el Señor dice, por tanto, el Señor habla, en verdad os digo, que mientras no pase el cielo y la tierra, ni siquiera una yod, ni una tilde pasará de la Torah hasta que todo se cumpla. Eso es una orden que se ha dado. Una orden que se ha dado, que se va a cumplir la Torah. Sí, se va a cumplir. Se va a cumplir en los pentecostales, o en los evangélicos, en los cristianos, en los católicos. Se va a cumplir en aquellos que oigan y obedezcan lo que el Señor ha ordenado. En ellos se va a cumplir la palabra del Eterno. En ellos se va a cumplir todo lo que el Señor ha dicho. El Señor mismo les da una aclaración. El Señor mismo les da una aclaración en el capítulo 7. Después que Él establece las normas del cielo, después que Él les dice cómo van a entrar en el reino de los cielos, dice el Señor, bien importante esto. Mira lo que dice el Señor en el verso 19. Por eso les digo, y el tema de hoy es, los evangélicos deben obedecer la Torah y no la dispensación de la gracia que les dice que desobedezcan al Dios de Israel, que les dice que desobedezcan al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Si usted le desobedece a Él aquí en la tierra, sus órdenes, también en el reino de los cielos será usted despreciado, será burlado delante de la presencia del Dios de Israel y delante de sus ángeles. Porque usted no podrá entrar. Es la única manera que va a entrar es obedeciendo la Torah. Verso 19 le dice, por tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos, de estos misbot que se han ordenado, de los mandamientos más pequeños, vamos a llamar que el mandamiento más pequeño podría ser el Shabbat. El Shabbat que la iglesia cristiana, evangélica, católica, apostólica, romana, lo cambió. Y que ahora la gente ya no quiere obedecer. Vamos a decir que eso es uno de los mandamientos más pequeños, por ejemplo. Y la gente no lo cumple. La gente no lo hace. La gente no quiere obedecerlo. Y entonces ahora es un mandamiento muy pequeño.
¿Por qué? Porque la gente no lo obedece. Lo primero que dice la gente, ¿eres sabatista? Y le atribuyen el título de sabatista. Me gustaría que la gente dijera al Señor, Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿tú eres sabatista? Me gustaría que la gente le dijera al eterno Dios, Hashem, ¿eres sabatista? Para que el Señor lo pusiera en su lugar a esta gente. Debe obedecerse la Torá. Esa es la orden dada por el Todopoderoso. Quien no la haga, deseará entrar en las fiestas de las bodas. Deseará entrar en el reino eterno. Deseará, como dice el rico, deseo que Lázaro venga. Va a desear querer entrar, va a mirar, porque va a llegar a donde está el mar de vidrio mezclado, el mar de vidrio de cristal. Va a llegar a las entradas del reino, va a ver adentro y va a decir, Señor, puedo entrar. Y la entrada se le será negada. ¿Sabes por qué? Porque no obedeció. No obedeció la Torá. No obedeció al Dios del universo. Yod Hei Vav Hei. No lo obedecieron. Y va a ser lamentable. Yo crecí en un mundo disperso. Yo crecí en un pentecostalismo ficticio. Yo crecí en un evangelio ficticio. Yo crecí en una iglesia cristiana apostólica. Yo crecí en esa clase de cosas. Pero el Eterno vino, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob vino y mostró el camino, mostró las instrucciones de Él para la salvación. Nos dio la Torá para la instrucción, nos dio el calendario para obedecerlo, nos dio sus fiestas para obedecerla, nos dio su Shabbat para obedecerlo. La gente no sé qué piensa. Y me da pena, me da pesar. Porque enseñamos nosotros acá como a las piedras. Incluyendo la iglesia. Incluyendo los hermanos de la iglesia. Porque todos están esperando ser salvos automáticos. Con un control. Todos están esperando ser salvos. Vanamente. Ficticiamente, sin estudiar, sin conocimiento de las ordenanzas de la Torá. Y nadie quiere obedecerle al Creador del cielo. Entonces la Torá se cumple, las ordenanzas del Creador se cumplen. Porque pocas personas se van a salvar en el día del Señor. Y no se van a salvar porque en verdad el Señor, sino que porque el Señor tuvo misericordia y sacó unos cuantos. Entonces por eso se van a salvar. Pero en el día del Señor, cuando Él actúe, pocas personas entrarán en su reino. Pocas personas. Como dijo el Señor, la mies es mucha. Hay tanta gente que necesita el verdadero evangelio, pero no lo oyen. Oyen a falsos maestros, oyen a falsos profetas, oyen a falsos evangelistas, oyen a los violadores de la Torá. Oyen a los que violan las ordenanzas del Eterno. A esos oyen. A esos persiguen. A esos van detrás como perros detrás de ellos. A los que violan las ordenanzas de la Torá. Pero los que obedecen las ordenanzas del Creador, a esos no los oyen. Entonces dice el Señor en su palabra. E incluso el Señor mismo dice, no den lo santo a los cerdos. No desperdicien las perlas con los cerdos. No den lo bueno, porque la gente no quiere escucharlo ahora. Y desafortunadamente vivimos en un mundo, en una sociedad mala. Vivimos en un mundo confundido de religiones. Pero es por causa del conocimiento. Es por causa del entendimiento de la Torá. Todo el mundo está empeñado en lo material. Todo el mundo está empeñado en lo de este mundo.
Todo el mundo está empeñado qué va a hacer mañana, qué va a trabajar mañana, qué va a hacer mañana. Todo el mundo está en los afanes de esta tierra. No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para familia, no hay tiempo para hijos, no hay tiempo para nada. Y es lamentable que las almas irán a parar al Seol. Y la Torá se va a predicar, el Evangelio del Reino se va a predicar. El Señor dice, por tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos, así los enseña la gente. Dice el Señor, así lo enseña la gente y se le considerará el más pequeño en el reino de los cielos. El más pequeño se le va a considerar en el reino de los cielos. La gente espera en una red social ver un culto con una gran orquesta. La gente espera ver un culto en las redes sociales, en Facebook, con un gran artista ahí internacional cantando para que la gente tenga evidencia, para que la gente se active. La gente espera ver a un gran falso predicador en la red social para que la gente se conecte. Pero la palabra del Eterno no la escuchan. No la escuchan. Pero yo no me canso. Yo no me canso de enseñar las instrucciones de la Torá. Yo no me canso de obedecer las ordenanzas del Señor. Yo no me canso de obedecer los mandamientos del Creador. No me canso, porque para mí esto es vida. Para mí esto es fuerza. Para mí esto es fortaleza. Poder de Dios para salvación, como dice el apóstol Pablo. Y no me canso de enseñar esto. Aunque sea uno o dos personas que pudieran escuchar estas ordenanzas de la Torá, del Creador. La Torá son las instrucciones del Creador para nosotros. La Torá es la Biblia que usted tiene en casa. Esa es la Torá. Todos los Shabbat estamos acá nosotros enseñando estas ordenanzas. Entonces dice el Señor, pero cualquiera que lo cumpla, los enseñe, lo considerarán grande en el reino de los cielos. O sea que quien enseñe estas ordenanzas de la Torá, quien enseñe esto, las ordenanzas del Creador, en verdad vivirá, en verdad vendrá a venir a ser una persona grande delante de la presencia del Señor. Esto es lo que podemos nosotros entender, para que nosotros sepamos lo agradable que son las ordenanzas del Señor. Quiero mostrarles un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el libro de Corintios, segunda de Corintios. Esto lo enseña el apóstol Pablo. Para las personas que piensan que en el Nuevo Testamento no se cumplía la Torá. Para las personas que piensan que en el Nuevo Testamento no se ordenaba la Torá y que las instrucciones del Creador no se enseñan. Y que lo que Pablo enseñaba era una doctrina violadora de la Torá. Saúl nunca, ningún discípulo, ningún judío creyente en el Creador violará la Torá. Ninguna. Solamente el mundo gentil violará la Torá. Los evangélicos, los cristianos, todas las personas que no se unan como dijo el Señor, a la senda antigua, todos quebrantarán la Torá. Entonces dice Corintios, capítulo 2 de Corintios, la carta de Saúl, de Pablo, dice 4, dice: por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, nos desmayamos. No desmayamos, dice Pablo, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, porque en verdad las instrucciones, el evangelio de allá afuera que cree
en la dispensación de la gracia, que el Señor va a venir, que mañana se van y que no, etcétera. Dice Pablo, esto era vergonzoso. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Torah. Esta escritura, Pablo, por ejemplo, en su época de Pablo, dijera, no andando con astucia, no andando con evangelios torcidos. Esto dijera Pablo en la sinagoga. No andando con astucia, no andando con evangelios torcidos, a su conveniencia. Vamos a enseñar la dispensación de la gracia para la conveniencia. Pero aplicamos mandamientos. ¿De dónde es el diezmo? ¿De dónde sale el diezmo? ¿De dónde sale el diezmo? No sale de la Torah. Lo aplican, ese mandamiento es el más bueno de los creyentes. Ese mandamiento del diezmo es el mejor de la Torah. Ese sí lo aplican exactamente. ¿De dónde sale el diezmo? ¿De dónde sale la colecta? Del mundo cristiano, del mundo evangélico. ¿De dónde sale? ¿Sale del gentil? ¿De dónde sale? Sale de la Torah. De ahí sale el diezmo. Entonces los pastores que inventaron la dispensación de la gracia, ese mandamiento lo aplican al pie de la letra a sus seguidores, paganos, malvados en sus corazones, porque la Torah y los mandamientos, aún los más pequeños, se los tragan y no lo quieren obedecer, porque de ahí viven, de ahí se alimentan, no trabajan, viven del evangelio, enseñan un evangelio torcido, enseñan que el que trabaja es digno de salario, y enseñan una cantidad de cosas fuera de las ordenanzas de la Torah. Pero las verdaderas enseñanzas del Creador ni por cerca no las quieren enseñar. Entonces Pablo dice, esto era vergonzoso. No andando con astucia ni adulterando. Pablo dijera, no anden adulterando la Torah. Aquí Pablo dice, ni adulterando la palabra de Dios. Pablo dijera, no adulterando la Torah de Adonai, Yahweh Sebaot, del Señor creador del universo. No lo anduvieran adulterando, sino, dice Pablo, por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Lo mejor que el hombre y las personas pueden hacer es obedecer la Torah. Por eso les digo que el evangélico debe de obedecer la Torah, no los mandamientos dados por los hombres. No obedeciendo mandamientos de hombre, no obedeciendo las cosas malas, vergonzosas, ocultas. Porque la iglesia, entre comillas, la cristiana, evangélica, tiene montones de cosas ocultas, esta gente. Montones de cosas ocultas encerradas adentro. La gente la tapa solamente para que la iglesia se va a corromper, la iglesia se va a romper si sale a la luz todo esto. Tiene cosas ocultas, escondidas, los pastores, los ministros, todo el mundo es una bola de chacales adentro, escondidos ahí adentro de una iglesia. Es increíble. Entonces es bien vergonzoso que una iglesia oculte montones de cosas malas, pero aplica otras cosas que no vienen. Y la gente todo dice amén. Y la iglesia se rompe y se quebranta y se hace pedazo, el pastor se va por allá, el pastor se va por acá, y todo el mundo y hace un grupo acá, otro grupo allá, y la iglesia se anda con montones de cosas ocultas, escondidas, sabiendo que el Creador sabe todo. No obedecen la ordenanza. Entonces Pablo dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Verso 3 dice, pero Pablo dice, pero si nuestro evangelio está encubierto,
Entre los que se pierde está encubierto. Si nosotros enseñamos y este evangelio se pierde delante de la gente, está escondido y se pierde delante de la gente que no lo quiere escuchar. Dios bendiga a los que se conectan, a los que oyen esto. Esta es la ordenanza del Creador. Esta es la Torah. Entonces el Señor dice, el evangelio está escondido, el evangelio verdadero, el evangelio de la Torah, las buenas nuevas de salvación, el evangelio del reino. El evangelio del reino que vino a salvar a la humanidad está escondido, lo tienen escondido debajo de esta gente lleno de pecado y maldades en sus congregaciones. Quieren hacer culto todos los fines de semana para colectar, para hacer dinero, para vivir. De ahí viven, de ahí se alimentan. Y lo ven como un negocio y la palabra de Dios ha venido a ser vendida. Pero ya tendrán su paga. Cuando vengan delante del Eterno a postrarse, el Señor les negará todo. Verso 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, en el verso 3 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea que la gente no quiere escuchar, no quiere oír. Entonces dice en el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la emuná del evangelio de la gloria de Mashiach, el cual es la imagen de Dios. Esto dice Pablo. Pablo le respondería en la sinagoga acá y le dijera a Pablo, para que nos resplandezca la emuná de la Torah. Así dijera Pablo. Para que resplandezca la emuná de la Torah. La emuná de la Torah. La fe auténtica del Eterno. La fe poderosa de la Torah. De la gloria de Mashiach. De Mashiach. El Mashiach es, aquí dice Cristo. Pero Cristo es una palabra en griego. No es el nombre correcto de Mashiach. No es el nombre correcto del enviado. Aquí le pusieron Cristo en la iglesia porque estas Biblias de la Reina Valera son Biblias católicas. Y la gente usa las Biblias de la Reina Valera de la 1960, son Biblias católicas. Entonces ellos le pusieron Cristo. Y Cristo es una palabra griega que quiere decir preservar. O es una especie de cebo que ocupan para curar los cueros, para curar los escudos y las vainas de las espadas, etc. Eso lo ocupaban ellos en la antigüedad para preservar, para que no se dañara mucho el cuero. Y se llamaba Cristo. Entonces el preservar, el guardar, dijeron, pues el Mesías es el Salvador, entonces le ponemos Cristo. Pero la palabra es Mashiach. Mashiach quiere decir el enviado. Entonces Pablo dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Mashiach, el cual es la imagen del Creador, de Yahweh, de Jehová Sebaot. Esa sería la respuesta del apóstol Pablo en la sinagoga en el día de Shabbat. Entonces dice, verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino, aquí dice Jesucristo el Señor, pero Pablo debería haber dicho, a Mashiach Adonai, Adón. Aquí dice, porque no predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Mashiach, a Yahshua, el Mashiach, a ese predicamos. ¿Y qué debemos predicar nosotros? Debemos predicar el evangelio del reino, de que vino a ser dado por el Mashiach, el enviado, dice Pablo, porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Yahshua, a Mashiach, el Adón, el Señor, el Maestro, a ese predicamos. Y nosotros, como vuestros siervos, por amor a Yeshua, por amor, aquí dice Jesús, pero ahí Pablo debe haber dicho, por amor a Yeshua.
Es una gran controversia entre un evangelio y otro. Pero el que entiende la Torá sabe de lo que se habla. El que entiende las ordenanzas del Creador sabe de lo que se está hablando. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Entonces esto está dado para que nosotros le honremos, le glorifiquemos. Y usted debe de apartarse de lo malo. Debe de apartarse de lo malo. Dice Pablo sigue enseñando en Corintios capítulo 6. Miren lo que dice Pablo, enseñando acerca de las enseñanzas falsas, de los evangelios, porque hay tanto evangelio falso, todo evangelio. Oiga bien esto, amado hermano, amigo, quien escuche. Todo evangelio, toda predicación que no está relacionada con la Torá y los mandamientos del Eterno es falsa. Toda, y no importa si tiene 100 años, 200 años o 300 años. Cuando el Mashiach vino a esta tierra, habían pasado aproximadamente desde el monte Sinaí a donde estaban como 1800 años. Acercándose el Señor al templo, ellos habían corrompido la Torá. Él les dice exactamente a los fariseos, los farús, les dijo: ustedes han cambiado los mandamientos del Eterno, ustedes han cambiado la Torá por mandamientos de hombre y enseñan como mandamientos de hombre las ordenanzas de hombre y apartan la Torá. Eso existía desde tiempos antiguos. Entonces habían pasado miles de años. Ahora han pasado miles de años igual. La Torá sigue siendo pisoteada por esta gente que no tiene respeto al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La gente los mira. La gente los ve públicamente en un altar. La gente los ve en una red social. La gente los mira, pero todos cierran sus bocas y no dicen nada. Y todos dicen, es el poder de Dios, como lo hacía Simón el Mago. Simón el Mago hacía tantas brujerías al pueblo que la gente le creía. Y la gente decía, ese hombre, Simón el Mago, es el gran poder de Dios. Y era mentiroso el hombre, falso, pero se había tragado y toda la gente se había tragado que el hombre era de Dios. Y así anda el mundo hoy en día, tragándose todo lo que mira. Y los violadores de la Torá ya andan sin juicio, sin nada, andan esta gente malvado. Porque todo el que quebrante la Torá es un malvado. Juan dice, en esto nosotros le conocemos y le amamos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Esa es una orden que Juan lo escribe. Y cuando Juan escribe eso, él está basado a la Torá, porque la Torá ha sido dada para obedecerla. Entonces Juan dice, aquel que dice que le ama y no guarda sus mandamientos, la verdad no está en él. Y usted no quiere escucharlo, porque usted también es compartícipe de esta gente, de estos malvados, que el ciego va a ir con otro puño de ciegos y a usted no le interesa. Usted va a ir igual con él a parar al mismo lugar. Porque nunca quiso afirmar sus pies, nunca quiso abandonar, nunca quiso salir de estas cosas. Nunca quiso rechazar y se unió a esto. Se juntó a eso. Mira lo que dice Saúl aquí. En el verso 11, capítulo 6 de Corintios, segunda de Corintios 11 dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado, estamos hablándoles a ustedes. Verso 12 dice, no estáis estrechos en nosotros, pero si soy estrecho en vuestro propio corazón, duros. Porque el creyente ahora pentecostal más que todo, y quiero agradecer a todas las personas que del Salvador, me mandan mensajes, solicitudes, porque hay mucho. El Salvador necesita una limpieza total de tanta gente que anda ya pentecostal, desarmando, destruyendo las ordenanzas de la Torá.
Y agradezco a la gente del Salvador que se une a mi canal y se van agregando cada día gente del Salvador, de mi patria. Porque el Creador va a llegar allí, va a zarandear también a la tierra, a los países centroamericanos, donde ha llegado toda esta incredulidad, toda esta gente malvada, con un evangelio distinto que el que se nos ha sido entregado por el Creador del universo. Entonces Pablo dice, pues para corresponder del mismo modo, como hijo hablo, ensanchaos también vosotros, no os unáis en yugo desigual como los incrédulos. Pablo dice, ensanchaos también vosotros. Pablo está diciendo, es tiempo de responder, de honrar al Creador, de honrar al Dios del cielo, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es tiempo de darle honra y gloria al Creador. Es tiempo. Ensánchese usted. Honre a su Dios. Honre a su Dios. Sea usted una diferencia en la congregación. Sea usted una diferencia en su familia. Sea diferente. No se una usted a esta gente que insulta al Dios de Israel, porque Él no tomará por inocente a nadie. Él no tomará por inocente a aquel que se rebele contra su ordenanza. El Señor, vendrá con toda su ira. Oh, dirá usted, pero nosotros no nos va a hacer nada porque el Señor es amor. No, el apóstol Pablo, Saúl dice, si el Señor no perdonó a Israel, tampoco a ustedes los perdonará. Y estoy hablando con el mundo evangélico cristiano, que debe rebelarse, ya es hora de rebelarse contra el mundo, contra aquellos que insultan al Dios de Israel, contra aquellos que han pisoteado por años la palabra, por aquellos que han engañado por años. La iglesia pentecostal en El Salvador, en Centroamérica, para abajo, va a tener casi 100 años de haber salido estas cosas, engañando al mundo a través de una doctrina errónea. Entonces Pablo dice, no unáis con yugo desigual como los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Cómo compara usted lo bueno y lo malo? Mire, esta gente no se quieren. Los pentecostales, los evangélicos no se quieren. Y no me diga usted que es de la iglesia pentecostal unida, porque de unida no tiene ni un pelo. ¿Cómo se llama su iglesia? Iglesia Pentecostal Unida. ¿Pero unida de qué? ¿A qué está unida? Si son más divisorios que cualquier otra cosa. Se dividen como el agua y el aceite. No se aman, no se quieren, entre hermanos se pelean. Pelean propiedades, pelean bienes, pelean material en esta tierra, estos hombres. Y discúlpenme la gente que llegaron a escuchar esto si se ofenden en su fe, pero hay que hablar la realidad y no hay que tener temor de estas cosas. No hay que tener miedo de hablar en verdad las ordenanzas de la Torá para que se cumpla la palabra del Señor en ellos. No hay que tener temor. El Señor dice en el libro de Deuteronomio 18, no tengas temor de estos profetas que yo no he enviado. Porque los que el Señor ha enviado guardan la Torá como el pueblo de Israel la guarda. Hasta el día de hoy. Pero los que el Señor no llama, ellos violan la Torá, violan los mandamientos, violan todo completamente. Y entonces Pablo dice en su escritura, no unáis con yugo desigual como los incrédulos. Los incrédulos que no creen en la Torá.
No se una usted allí. No se junte. Escape. Tiene a Dios de respaldo. El pastor quizás se va a agarrar los pelos, quizás va a querer hasta expulsarlo, pero usted va a amar a Dios. Serán aborrecidos por toda la gente por causa del nombre de Mashiach. Entonces Pablo dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué hay de relación? ¿Qué hay de bueno en esto? ¿Qué hay de bueno cuando en su congregación están como perros y gatos? ¿Cómo está en la congregación cuando el pastor y la familia pastoral no sirve? Porque no guardan la Torah, no guardan los mandamientos, no guardan las ordenanzas del Eterno. Entonces todo va mal, todo se destruye. ¿Y qué concordia el Mashiach con el enemigo? ¿O qué parte el creyente y con el incrédulo? ¿En qué parte? Dice el verso 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay nada. El que hace la que le da la gana, lo hace. El que guarda la Torah, lo guarda. Entonces no hay ni una relación. Por eso es que el judío no acepta al mundo evangélico, porque el mundo evangélico es un violador de las ordenanzas del Dios de Israel. ¿Cómo va a amigarse usted con alguien que está en contra del Dios de Israel? ¿Cómo usted amar a alguien que está obedeciéndole, insultando a su propio padre? ¿Cómo va a amar usted a una persona que agrede a su propio pueblo? ¿Cómo? No hay una manera aceptable delante del Dios de Israel que pueda decir, sí lo acepto y hay que se agarren en el reino de los cielos. Porque la Torah es distinta. Entonces el Señor dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto dice la ordenanza del Creador. Pablo recita esta enseñanza de los profetas, porque esto está en los profetas. Esto lo habló el Señor, de ellos serán mi pueblo. Esta es la ordenanza que se encuentra. Esto lo habló el profeta. El profeta Jeremías 31 le está diciendo Pablo. Jeremías 31, 32, Pablo les está diciendo lo que el Señor ha ordenado. Entonces necesitamos entender esto. Pablo sigue enseñando en capítulo 18 de los Hechos. Pablo, por eso el tema de hoy es evangélicos, cristianos, pentecostales, obedezcan la Torah, las ordenanzas del Dios de Isaac, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Israel, Dios de todas las naciones. Por eso el Señor dice, por eso existe el Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, escucha, obedece. Dios, nuestro Señor, Adonai, nuestro Señor, Yod-Heh-Vav-Heh, es uno y debemos obedecerle su ordenanza que Él nos ha dado. Hechos capítulo 18 dice así de esta manera. Escucha esto. Esto es Pablo. Ya voy a terminar con la enseñanza del día de hoy. Dice Pablo así. En el verso 2. Y halló un judío llamado Aquila. Pablo se encontró con un hermano de él, un judío. Un judío, escucha bien esto, natural del Ponto, recién venido de Italia, en Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos que saliesen de Roma y fue a ellos. Pablo se fue a los judíos. Empezaba que Pablo dijo, los judíos todos estamos conectados. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos.
Oiga bien, Pablo trabajaba junto, no como los pastores de hoy en día, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Verso 4, escucha bien esto. Verso 4 dice, y discutían en las sinagogas todos los días de Shabbat. Pero la iglesia dice, no, nosotros no estamos en el Shabbat, nosotros no respetamos esas cosas, esos mandamientos, no. Nosotros vamos para misa, ¿sabe que misa quiere decir sacrificio? Nosotros vamos para misa el domingo, para el sacrificio. Vamos a sacrificar, hacer, desobedeciendo las ordenanzas del Eterno. Y entonces dice que se encontraban todos los días en la sinagoga, todos los días de Shabbat, de reposo, y persuadía a los judíos y a griegos. ¿Qué quiere decir persuadía? Pablo les enseñaba a todos la verdadera palabra de la Torah. Si el Shabbat hubiese sido en contra de la Torah, Pablo no la enseña. Pablo no enseña esa falsa doctrina. Pero como Shabbat es parte del ministerio de la Torah y es uno de los 4 mandamientos de la Torah, entonces Pablo dice en su palabra con el judío que se encontró, con esto nos ponemos de acuerdo, dice, discutían en la sinagoga todos los días de Shabbat. No era un solo día, eran todos los días de Shabbat. Le pregunto, hermano que va para el reino de los cielos, ¿cuántos Shabbat usted ha hecho? ¿Cuántos Shabbat hace usted? ¿Cómo está agradando usted al Dios de su salvación? ¿Cuántos Shabbat hace usted cada semana? ¿No entiende de Shabbat? ¿No le ha preguntado a su pastor de Shabbat? ¿No sabe qué es eso? Entonces usted está adorando a un Dios desconocido, como dice Pablo cuando llegó a Atenas. Bendito sea el nombre del Señor. Bien importante esto. Dice así, mira. En el verso, Pablo les dice a ellos. En el verso 5, ya casi voy a terminar. Cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo, Shaul, estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Pablo estaba completo predicando la Torá en todas partes. ¿Por qué? Porque esta es la salvación de nuestra alma. No hay otra manera de salvarse. No hay otra manera de poder adquirir salvación. No hay otra. Es a través de la Torá. Entonces Pablo estaba entregado. Y dice, testificando a los judíos que Jesús, aquí dice en esta versión que yo tengo, dice que Jesús era Cristo. Pablo les ha de haber dicho, testificando a los Yahudim que Yahshua of Nazaret es el Mashiach. Que Yeshua de Nazaret es el Mesías, el Mashiach, el Adón que ha sido enviado. Él venía testificando el verdadero evangelio del reino diciendo, Yeshua HaMashiach de Nazaret es el Mashiach, es el que ha sido enviado para nosotros. Pablo prácticamente le está diciendo, tienen que devolverse a la Torah. Deuteronomio 18, 16 en adelante nos dice el Creador que debemos obedecer al Mashiach, al enviado. Es el evangelio. No obedecer a un mundo pagano lleno de paganencia. Si usted no obedece, Pablo dice, mira en el verso 6, pero oponiéndose y blasfemando estos le dijo, sacudiéndose el vestido, Saúl le dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Voy a seguir predicando a los gentiles.
Bendito sea el nombre del Señor. El Señor habló a Saúl en el verso 9. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temáis, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se estuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de la Torá del Creador. 1 año y 6 meses predicando la Torá. Yo llevo como 5 años ya enseñando la Torá. Así en las redes sociales. Entonces, si no entendemos nosotros esto, porque no hemos entendido los mandamientos del Señor. Entonces Pablo dijo, tienen que obedecer. Tienen que obedecer ustedes todo esto. En el capítulo 20, con esto termino. Mira esto, Pablo enseñó esto, Pablo instruyó en esto, Pablo abrió las puertas y dijo, tienen que obedecer. Mira lo que dice en el capítulo 20. Después de haber estado allí 3 meses, Pablo, en el capítulo 20, verso 3, haciéndoles puestas enseñanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia. Y ahí están los que le acompañaron. En el verso 5 dice, estos, habiéndose adelantado, no esperaron en Troas. Verso 6, mira esto. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipo. Pablo dice, nosotros después que obedecimos los mandamientos de los panes sin levadura, que es una ordenanza del Eterno, de Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hasta entonces nosotros navegamos a Filipo. En 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos ahí 7 días, la fiesta. Mira esto, verso 7, el primer día de la semana, que es al terminar el Shabbat, en la noche, en la tarde, reunidos los discípulos para partir el pan en la tarde, en el Shabbat, cuando se termina el Shabbat en la tarde del día, cuando la caída del sol, dentro del primer día de la semana. Y es tarde, se parte el pan y a comer. Pablo enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, que iba a ser prácticamente el primer día de Shabbat, el primer día de la semana, por la mañana, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo enseñando. Esto es bien importante que la gente lo sepa. Bien importante. Verso 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén, en las fiestas de las semanas. Pablo acababa de celebrar la fiesta de los panes de levadura, que es Pesach, y después de eso venía la fiesta de las semanas, que se celebra 50 días después. Pablo está obedeciendo la Torá. Todas aquellas personas que dicen que Pablo no obedeció la Torá están erróneos, equivocados. Pero como no escuchan, sus corazones están torcidos y llenos de cosas, entonces no se puede hacer mucho. Así que en esta noche, gracias porque los que se conectaron, los que nos vieron a través de estos medios sociales, quiero agradecerles a todos, muchas gracias. En Centroamérica quiero agradecer a los hermanos que nos van a ver. Comenzando de México, los hermanos mexicanos que guardan la Torá, congratulations, thank you. Gracias por obedecer la Torá, hermanos mexicanos que guardan la Torá. No los que pelean, porque hay un montón de gente que pelea, que por nombre, que aquí, no, obedezcan la Torá y serán felices. Los hermanos en Honduras, los que guardan la Torá, un aplauso para ustedes, los que guardan la Torá allá en Honduras. Gracias a los hermanos, porque de repente me vienen ahí informaciones que los hermanos allá en Honduras están celebrando y obedeciendo al Creador del cielo. Los hermanos en Guatemala, otro aplauso para los hermanos de Guatemala, los que obedecen la Torá, las raíces hebreas, la enseñanza de Yahshua HaMashiach. Gracias a los hermanos guatemaltecos
que obedecen y están guardando las ordenanzas de la Torá. Los hermanos en Belice también, no sé si hay beliceños, pues allá, Dios los bendiga también si guardan la Torá. Los hermanos en El Salvador, gracias. Los hermanos en El Salvador, los que nos ayudan, los que nos llevan en sus oraciones y los que guardan allá en El Salvador la Torá. Muchas gracias a ustedes que están allá. Gracias por todo. Los hermanos en El Salvador y los que me están mandando de las iglesias pentecostales, que me están mandando solicitud. Ha entrado curiosidad en los hermanos salvadoreños. Gracias a los hermanos salvadoreños, los saludo, un abrazo grande. Ellos son mis paisanos también, yo soy El Salvador. Ya llevo mucho tiempo por acá en América, pero yo soy de por allá en esas tierras. Saludo a los hermanos de Nicaragua también. Dios los bendiga a los hermanos de Nicaragua que guardan la Torá, de Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, todos los países, hasta la Patagonia en Argentina. Shabbat Shalom a todos. Que el Eterno les bendiga, les guarde y que les dé mucha paz en sus corazones a cada uno de ustedes. Guarden la Torá. El consejo mío el día de hoy y del Eterno es: guarden la Torá. Evangélicos, guarden la Torá y vivirán. Shabbat Shalom a todos y que el Eterno me los bendiga y me los guarde. Nos veremos el próximo Shabbat en la noche. Shalom a todos. Amén. Amén, amén. Shabbat shalom.